Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradeceros en primer lugar a las personas que habéis tenido la atención de compartir este rato con Asaja Córdoba, en la que trataremos de comentar y explicaros las novedades en relación a la política agraria común. Me acompaña a mi derecha Eduardo Lasso, jefe de los servicios técnicos de Asaja, que os va a comentar con unas palabras sobre cuál es el planteamiento actual y cuál es el futuro de la política agraria común y, en definitiva, el futuro nuestro. La verdad es que la comunicación de Asaja con nuestros socios y amigos es frecuente y fluida, no solo a través de la revista o a través de las boletines que quincenalmente publicamos, sino también a través del recorrido que hacemos por la provincia de Córdoba, tratando con amigos y con socios de temas peculiares y directos que afectan a cada uno de ellos. Y además, en actos como este, en lo que tal vez tenemos que lamentar tener que recurrir a estos temas telemáticos, pero en fin, la verdad es que no hay más remedio porque el contacto con nuestra gente no podemos perderlo bajo ningún concepto. Es cierto que hubiera sido mucho mejor tener actos como este de una manera presencial. Sin embargo, de esta manera pues llegamos bastante más lejos, como así lo acreditan las personas que van a compartir este rato, y que además yo creo que tenemos que darnos cuenta que se hace preciso, aunque sea una dificultad para muchos de nosotros, utilizar estos temas, estos sistemas, pero que se van a implantar, toda vez que esta situación que estamos padeciendo no va para poco, sino que va para largo, y tendremos que irnos acostumbrando en cosas que al final, cuando entramos en ellas, no ofrecen dificultad, pues hasta los niños las manejan y probablemente mejor que los mayores. Los temas de actualidad que tratamos son temas normativos, temas que se derivan de la legislación, temas administrativos, decisiones de la administración, y como digo, es lo opaco. Yo creo que lo que vamos a intentar ahora mismo dar a conocer es una información. Queremos que estéis informados y de esa manera, con esa información, pues sin duda tendréis capacidad de decidir y en todo caso tomar posiciones sobre el futuro. La verdad es que la política agraria común, la política tal y como se plantea desde Madrid con nuestro ministro de Agricultura y sus departamentos, la verdad es que nos provoca dos cosas. En primer lugar, preocupación y en segundo lugar, sorpresa. Nos provoca preocupación un hecho como que estamos ante una política agraria común planteada en la que pasamos de un tema productivo, comercial, de eficacia, hacia otro de medio ambiente. El otro día, en una conferencia de este tipo dada por el secretario general de Agricultura de Madrid, pues las reglas del juego de la nueva PAC pues son la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015, el Acuerdo de París sobre el Clima y el Green Deal de la Granja a la Mesa 2020 y la Estrategia de Biodiversidad. Esto, lo que sin duda, pues lo que nos provoca una sensación de verdad intranquilidad, toda vez que nos convierten o quieren que seamos protectores de un medio ambiente que los propios agricultores y ganaderos hemos construido. O sea, que no existirían estos campos, no existirían estos paisajes si no fuéramos agricultores. Algo que hemos hecho, ahora pretende que los protejamos cuando de sobra están protegidos por nosotros y muy especialmente a través de las normativas europeas en las que establecen serias limitaciones a cómo se desarrolla la actividad agraria, fitosanitarios, abonos, compensación de conservación del paisaje. Bueno, tiene puntos que la verdad es que nos llama la atención. Esta es una protección, aunque lo va a desarrollar Eduardo, el planteamiento que se hace, y son temas como el capping. El capping es algo que, al parecer, pertenece a la libertad de los Estados aplicarlo, o incluso la degresividad, las restricciones, las limitaciones a partir de 60.000 euros de 100.000 de lo que son los pagos directos a la agricultura. Yo creo que esto constituye una auténtica invasión de lo que es la economía de los agricultores y de los ganaderos y que, desde luego, en fin, se habla de que las empresas de servicios
y los jornales que pueden dar los agricultores y ganaderos pueden de alguna manera deducirse. Debemos saber cómo es. Pero claro, ya se está hablando que en todo caso la deducción será de la persona que está trabajando en esa empresa de servicios, no de las sectores que trabaja, en lo que se produce una sustitución de decenas, de centenas de trabajadores, con lo que su eficacia creo que va a ser relativa. El tema ambiental, ¿cómo se plantea en la política agraria común? Bueno, pues en los pagos directos, una condicionalidad reforzada, ya teníamos una más reforzada todavía, los ecosistemas que constituye, yo diría, los hemos estado viendo estos días pasados, un auténtico laberinto para desenvolverse a través de ellos por la cantidad de condiciones que se producen. No sabemos si la obligación va a cumplir todos ellos o parcialmente algunos y otros. De cualquier manera, son exigencias muy fuertes. La verdad es que con respecto a algunos de ellos, dentro de unos días entra Portugal en la presidencia de la Unión Europea. En fin, se van a tratar temas tan gordos como el techo de los pagos. Esperemos que este tema pueda cambiar de una manera sustancial y que nos permitan vivir a los agricultores y ganaderos. No en vano hay un grupo de expertos, el Farm Europe, en los que están diciendo que no se puede avanzar un paso más si antes no se hace un estudio de viabilidad y las consecuencias que puede tener la política agraria común con respecto a la agricultura y la ganadería. Esperemos que estas situaciones, pues desde luego, conduzcan a una mejora de lo que es el planteamiento de esta nueva política agraria común 21-27. La verdad es que hemos hecho aquí en ASAG una evaluación de lo que pueden ser los costes para Córdoba, los agricultores, y para Andalucía, los agricultores y ganaderos andaluces, que son fuertes. La reducción de ese 10% básico, esa producción, la negociación del presupuesto, pues Córdoba puede perder 212 millones de euros y 1.097 millones de euros Andalucía. Yo creo que, en definitiva, lo que nos piden es que hagamos más cosas aún todavía, pero con bastante menos dinero. Yo creo que, sin embargo, tengo que insistir que estos son competencias del Gobierno de España, en particular del Ministerio de Agricultura. En tanto en cuanto la nueva política común da unos márgenes de actuación a lo que se refiere a los países en orden a determinar cómo se va a desarrollar esa política común. Y, en fin, y ese margen da un margen de libertad y, en fin, la verdad es que en Madrid se han acogido realmente a lo más perjudicial, desde luego sin conocimiento alguno de lo que pasa aquí en Andalucía y de lo que pasa en Córdoba, en definitiva, en la Unión Europea. Porque esto no es una medida a nosotros, afecta a la Unión Europea. Y la verdad es que de la misma manera que estamos castigados, pues en definitiva, pues se les va a afectar a todos. Pero vamos, decía que mi preocupación, y también yo sumo, lo que dije al principio, mi indignación o sorpresa. Y es que yo quiero ver un reflejo de las palabras del director en España de esta nueva política común, que es don Luis Planas. Y veo que hay una contradicción en sus planteamientos, pero solamente desde hace unos años, 4 o 5 años. Entonces, Planas dice ahora mismo que no cambiará el periodo transitorio de la PAC y su objetivo es la convergencia completa de los derechos de pago en el año 2027. Es decir, lo que es la tasa plana. Algo verdaderamente que quien crea que le va a beneficiar no va a pasar como se decía antes, con lo que yo tengo y lo que me den voy a estar fenomenal, sino que te van a quitar lo que tú tienes y luego veremos a ver lo que te puede llegar. Bueno, el pago medio en España son 128 a 130 euros hectárea y en Andalucía son 228. O sea que va a haber un desfase bastante importante en lo que reciban muchos o vayan a recibir muchos andaluces y muchos de otras partes de España. Bueno, tengo aquí una serie de recortes de medios de comunicación de aquella época. Este es de septiembre de 2012. Planas fija las líneas, siendo consejero de Agricultura, fija las líneas estratégicas y dice que ante la reforma de la PAC, defendiendo la posición andaluza alcanzada con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias. Bueno, cuando hace no poco nos dice a los agricultores andaluces, déjense ustedes hacerse filigranas y dejen de hablar a sus representantes a nivel nacional, que sabemos que en definitiva tienen la palabra. Eso es contradictorio. Planas defenderá desde este lunes en Bruselas las particulares del sector andaluz
ante la nueva PAC. Esto es una nota del año 2012, prefacial de la PAC. Agricultura defiende que la nueva PAC contemple la diversidad del olivar andaluz. Con una tasa plana veremos a ver lo diverso que se queda el olivar andaluz. Más todavía. Más todavía. Luego, el consejero de Agricultura de Andalucía, Luis Planas, ha indicado que uno de los aspectos que más le preocupan es el de la convergencia interna, porque en caso de no alcanzar un buen acuerdo, todos los fantasmas de la tasa plana pueden hacerse realidad. Tenemos el documento presentado el otro día por el secretario general del Ministerio de Agricultura, en el que en 2027 se produce una convergencia total de los pagos, la tasa absolutamente plana. Lo que entonces parecía un demonio, pues ahora mismo es algo absolutamente deseable. Pero más aún todavía, la Junta de Andalucía defenderá, esto es del año 2013, consejero don Luis Planas, la Junta de Andalucía defenderá una aplicación de la PAC en España que mantenga el actual nivel de ayudas para Andalucía. Planas se ha reunido con organizaciones agrarias y cooperativas para definir una estrategia en defensa de los intereses del campo andaluz. 28 de junio del año 2013. Yo, la verdad es que se queda uno sorprendido, se queda uno verdaderamente, descolocado en cuanto que se produce por parte del Ministerio, por parte de los servicios del Ministerio, una posición totalmente antitética de lo que ahora mismo tiene y no tiene ninguna relación con el pasado. Siendo lo mismo, porque la agricultura ha cambiado más mínimo estos 4 años, sino que a trancas y barrancas ha ido modernizándose con el coste y los esfuerzos de los agricultores y ganaderos para que en definitiva ahora se ponga este fin. Pero bueno, hace unos días don Fernando Miranda, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, dice que con esta negociación que estamos haciendo, esto es del año 2013, se aleja el fantasma de la tasa plana, cuando lo acaba de defender hace 4 días en una conferencia de este tipo. Y por último, el ministro actual, consejero de Agricultura entonces, Andalucía rechaza la aplicación de la tasa plana para el nuevo modelo de ayudas directas de la PAC. En fin, tenemos una cantidad de ejemplos. El principal avance es la aceptación del modelo de regionalización propuesto para Andalucía, que se basa en la comarca agraria con usos productivos homogéneos e importe histórico de ayuda. O sea, lo que es un derecho, una ayuda histórica, se defendía entonces a cabeza y ahora mismo tiene que ser objeto de su desastre. Yo creo que estas contradicciones grandes lo que explica es la contradicción tan grande que tiene la política común, que verdaderamente, en lugar de favorecer la agricultura, como lo ha ido haciendo de distintas maneras desde el año 2058 en Tata Roma, pues en fin, ahora en definitiva lo que se trata es la destrucción. En fin, en definitiva yo diría tal vez la última PAC, porque a partir de ahora desconocemos lo que dentro de unos años se producirá. Esto prácticamente yo llamo la atención como presidente de Asaja en cuanto a que son las cosas que duelen a nuestros agricultores. Y como tal, pues no tengo más remedio que descubrirlas y ponerlas en primer plano. Aquí no se cuentan historias, aquí no contamos mentiras. Esto es una realidad. Y cuando digo esto, lo digo con unos papeles delante mío que acreditan que en medios de comunicación y en notas de prensa han salido las cosas que estoy diciendo. Le voy a pasar la palabra a Eduardo, que verdaderamente nos va a explicar con máximo detalle cuál es la situación en un trabajo tan importante como este. La verdad es que agradecemos a nuestro colaborador, la Caja Rural de Andalucía, la Caja Rural de Córdoba, que está siempre al lado de los agricultores nuestros, propiciando salidas razonables a las situaciones de dificultad e inversiones que puedan haber. Y por supuesto también a Agropelayo, a COBA y a Corsea Seguros de Asaja, que de alguna manera y de todas las posibles están ayudando a los agricultores. Pues nada, muchas gracias por la paciencia en escucharme estos minutos. Le agradezco vuestra presencia y, en fin, aquí nada más que decimos verdades como puños. Y lo que queremos es que, de alguna manera, mover a quienes tienen la decisión de hacer una política agraria común buena y de futuro, pues verdaderamente la hagan renunciando a una serie de tópicos, que es lo que parece ser que lo que lleva, y además con una importante vinculación política. Yo creo que tras esto hay una influencia y un soplo político que es el que va determinando el camino de la decisión, tengo que decirlo con todo el respeto y cariño, de nuestro ministro de Agricultura y de nuestro secretario general. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio. Yo creo que ha acertado de pleno en la introducción. Y la idea un poquito que tenemos es, como ha dicho Ignacio, pues
dar un enfoque de cómo está actualmente todo el tema de la negociación de la PAC, tanto a nivel europeo como a nivel español, ¿vale? Yo antes de empezar sí me gustaría resaltar que todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, hay un chat dentro de la aplicación, puede ir escribiendo sus preguntas y hay un moderador, ¿vale? Y al final de la charla pues nos pasarán las preguntas para intentar contestar el mayor número posible. Como decía, pues vamos a intentar hacer un análisis de la situación, ¿vale? Actualmente he puesto algunas cosas para que nos situemos. Actualmente tenemos que estar muy pendientes de Europa porque ahora mismo se están comenzando los trílogos de la PAC, luego veremos con detalle qué es, ¿vale? Tenemos unas propuestas legislativas que la Comisión lanzó en el mes de junio del año 2018 y el Consejo y el Parlamento no han lanzado su acuerdo hasta octubre del 2020. Todo este retraso pues, se debe a la situación que hemos vivido, fundamentalmente por el tema del Brexit también y porque por medio, al dilatarse tanto, pues ha habido por medio unas elecciones, como sabéis, el Parlamento Europeo. Ya sabemos lo que va a pasar en la PAC 2021-2022, hay un reglamento transitorio, ¿vale? Vamos a tener las mismas reglas de la PAC que hasta ahora, pero con un nuevo presupuesto, que está todavía por ver cómo va a afectar concretamente al bolsillo de los agricultores. Por lo tanto, la nueva PAC no afectaría hasta el 2023. Y ya que estamos prácticamente en las puertas de la Navidad, pues la campaña del año que viene, como decía, será, en cuanto a normativa y a procedimiento, similar a las anteriores y el plazo pues será el mismo del 1 de febrero al 30 de abril. Esperemos que este año no haya problemas como el año pasado, que fue cuando surgió el tema del coronavirus y tuvieron que aplazar hasta junio. ¿Vale? ¿Qué tenemos a día de hoy? Pues ya pronto también vamos a recibir el pago de diciembre de la PAC de 2020. Sabéis que hubo un anticipo del 70% en octubre y el 25% se va a pagar ahora. El pago estaba previsto esta semana, pero se retrasó la validación. Creemos que con buen criterio aquí en Andalucía para intentar entrar el mayor número de expedientes y creemos que el pago se va a realizar a partir del viernes 11 de la semana que viene. No obstante, mañana tenemos reunión de coordinación con la Consejería de Agricultura y suponemos que ahí nos darán un poquito más de detalle, pero ya os digo, creemos que el viernes 11 de la semana que viene se abonará el 25% que queda del pago básico, el greening y de la ayuda acordada. ¿Vale? Como os decía, para analizar la situación, pues tenemos que distinguir entre lo que está pasando en Europa y lo que está pasando a nivel español. ¿Vale? Ya estamos en un momento en el que tenemos que estar atentos a las dos variables. Tenemos, que creo que se está viendo ahora. Tenemos ahora mismo, ¿vale? Dentro de la Unión Europea, pues hay como hemos dicho antes, se están comenzando con el tema de los trílogos, ¿vale? Ya ha dicho Ignacio en su introducción, esta PAC está muy influenciada por una serie digamos, de hitos que han pasado. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está el Acuerdo del Clima de París del 2015 y está también, lo que ha dicho Ignacio, el Green Deal, sobre todo el tema de la parte de la granja a la mesa, que son normativas que ha introducido Europa y que hace que todas sus políticas estén influenciadas por este tipo de documentos, ¿vale? Fundamentalmente lo que nos afecta a nosotros el tema de la granja a la mesa, que como ya ha dicho Ignacio, pues un poco va en contra un poco de esa agricultura productiva que creemos nosotros de las ajas que debe de haber aquí en Europa. Hay 9 objetivos. La Comisión, cuando estableció su reglamento en 2018, estableció 9 objetivos que los tenía ahí, que va desde mejorar la competitividad en el mercado, el cambio climático, la protección de la diversidad, la incorporación de los jóvenes, la alimentación, ¿vale? Los tenéis en los 9 objetivos, pues en esos 9 objetivos está basado un poco todo lo que es la normativa y todo lo que es esta base de la PAC. ¿Vale? Cambia el concepto de la PAC, lo ha dicho Ignacio. Sobre todo cambia el concepto que hasta ahora, cuando hemos tenido una política agraria común, ha sido un reglamento a nivel europeo que se ha trasladado a cada Estado miembro y cada Estado miembro, digamos, ha trasladado esa normativa, ha tenido cierta flexibilidad, pero ahora no. Ahora lo que se establece son unas nuevas medidas que se llaman intervenciones. Hay más flexibilidad para cada Estado miembro a la hora de desarrollar su política agraria. ¿Vale? Hay puntos importantes, pues tenéis ahí el tema del Sentinel, que los satélites, que vamos a ir muy a la tecnología, a la información, al control de la agricultura y la ganadería a través de satélites y se basa un poco en medidas diseñadas por cada Estado miembro. Se parece un poquito a los planes de desarrollo rural que hasta ahora hemos conocido, que se han desarrollado. Normalmente cada comunidad autónoma desarrollaba un plan de desarrollo rural para implantar sus medidas agroambientales y medidas del segundo pilar. Pues es un poco, digamos, la idea que ahora se tiene con el tema del plan estratégico. ¿Vale? Luego veremos un poquito más el tema de los planes estratégicos. Perdón.
a otro. ¿Vale? Vale. Estaba la pantalla corta, perdón. Ahí tenéis un poco, lo primero que tenemos que analizar es el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, pues obviamente esto depende de quién lo mire, ¿no? Sabéis que el presupuesto de la Unión Europea se acordó en el Consejo de Jefes de Estado de julio y ahora está la interpretación de cómo vemos ese presupuesto. Normalmente, nosotros siempre aquí en Asaja, cada vez que hay una reforma de la PAC, hemos analizado los presupuestos en precios constantes para ver un poco la evolución. Cuando alguien normalmente sabe que ha habido una pérdida de importe, utiliza los precios corrientes que luego veremos para intentar un poco camuflar esas posibles pérdidas. Ahí tenemos en la pantalla, tenéis la diferencia entre el presupuesto que ha habido la Unión Europea en este periodo 2014-2020 y el presupuesto que se ha cerrado para el próximo periodo. Como veis, pues tenéis distinguido entre los pagos directos, que serían el pago básico, el pago verde, y los pagos de desarrollo rural, que serían la ayuda agroambiental y demás medidas. Y España, en el total de Europa, pues en pagos directos suele tener en torno al 13,75% del montante global, mientras que el desarrollo rural suele llevarse el 8,46%. Si veis la tabla, veis que se estima una pérdida de presupuesto, que es lo que comentaba antes el presidente, de en torno a un 10% de media, que vendría a ser, ¿vale?, un 9,6% en pagos directos, y el desarrollo rural depende de cómo lo miremos. ¿Por qué digo esto? Porque en el análisis que está haciendo el Ministerio se están teniendo en cuenta los fondos que se llaman de Next Gen, que es el dinero que se ha acordado como consecuencia del coronavirus, ¿vale?, para invertir en toda Europa. Dentro de ese paquete de dinero, el 1% se tiene que destinar a desarrollo rural, a través de proyectos de investigación, proyectos, es decir, el dinero que el agricultor no va a recibir directamente. Sin embargo, vemos que en el análisis muchas veces se tiene en cuenta. Por lo tanto, ya estamos hablando que si no tuviéramos en cuenta esos importes, estaríamos hablando de una pérdida en desarrollo rural de casi un 20%. De todas maneras, ¿cómo trasladamos esto a nivel español? Pues a nivel español, a día de hoy está por ver cuál va a ser exactamente los importes. En septiembre la Comisión publicó los límites presupuestarios, ¿vale?, que puede tener cada país, y en concreto para España, en lo que se refiere a pagos directos, hablaba de un techo de 34.124 millones de euros, que es la cantidad que la semana pasada el secretario general, en esa conferencia que decía Ignacio, apuntaba como importe que puede tener España. Ese sería el techo, ¿vale? Si comparamos estos datos como se están comparando por parte del Ministerio en precios corrientes, sigue habiendo una pérdida. Así que viene una pérdida, en este caso nos iríamos a una pérdida del 4,5%, pero realmente nosotros creemos que el análisis correcto es el que hemos visto antes en el análisis del presupuesto europeo, de una pérdida media de un 10% en el presupuesto, que ahora tendremos que ver cómo se queda en España. ¿Por qué también disminuye un poquito la pérdida en España? Pues porque España, ahí tenéis la tabla de lo que cobra cada país en la Unión Europea. España, dentro de la media de la Unión Europea, está un poquito por debajo de la media. Entonces, ese concepto de convergencia que ya llevamos explicando 5 años está copiado de la convergencia de los países. Ahí veis, lo que se ha acordado es que los Estados miembros que estén por debajo del 90% de la media de la Unión Europea van a ir subiendo escalonadamente, como se ha hecho hasta ahora, ¿vale? Y como es lo que nosotros luego veremos, defendemos un poco en ese proceso de convergencia que ha habido hasta ahora y que creemos que es el que debe seguir, y en esa convergencia que luego veremos que el Ministerio quiere imponer de golpe y pronto en escasamente 2 años, ¿vale? Como os decía antes, todo este tema del presupuesto se acordó en julio de 2020 en el Acuerdo de Jefes de Estado, donde además de acordarse del presupuesto se acordaron algunas líneas, digamos, rojas en cuanto a la reforma de la PAC. En primer lugar, que el tema ambiental tiene que tener en torno a un 40% del gasto del total de la PAC, desarrollo rural y pagos directos, ¿vale? Ya hemos visto el tema de la convergencia externa y también, lo comentaba antes Ignacio, el tema del capping. En este caso, en este acuerdo de jefes de Estado, la propuesta del capping, que luego veremos, era menos lesiva que la que proponía la Comisión, ya que aquí el Consejo lo que proponía era que el capping solo afecte a la ayuda directa, a la renta básica, que se va a llamar, que viene a ser el pago básico. Es decir, quedarían fuera de ese techo tanto los ecoesquemas que luego veremos como la ayuda acoplada, ayuda de jóvenes, ¿vale? ¿En qué proceso estamos ahora? Pues estamos en un proceso en que se tienen que poner de acuerdo, luego veremos, Comisión, Consejo y Parlamento. La Comisión Europea, ahora veremos, pues el Poder Legislativo. Fue el que propuso los reglamentos. Ahí tenéis a la presidenta, tenéis al señor de la Barba, el señor Timmermans, que es un vicepresidente, que lo último que se le ocurrió decir que todo lo que hay de la PAC, que no es suficientemente verde, con casi un 40% del presupuesto, que la quitemos para atrás. Se le han echado encima todos los ministros de todos los países diciendo, hombre, que es una falta de respeto, que llevan
3 años trabajando todo el mundo para que de repente diga eso un vicepresidente de la comisión. Tenéis también ahí al comisario de Agricultura. El Parlamento, como os decía antes, sabéis que ha habido elecciones el año pasado, pues el Parlamento actualmente, hemos visto, tanto el Parlamento como el Consejo, ¿vale?, que actualmente tiene la presidencia alemana, han lanzado su acuerdo, que ahora veremos ligeramente, hace escasamente un mes. ¿Cuáles han sido esas posiciones del Consejo y del Parlamento? Pues el Consejo y el Parlamento lo que principalmente se han diferenciado es el tema de los ecoesquemas, ¿vale? Lo que dice el Consejo es que para los ecoesquemas hay que destinar al menos el 20% de los pagos directos, mientras que el Parlamento apuesta por el 30%. El Consejo también, y ahí nosotros sí hemos felicitado al Ministerio porque hace una buena negociación, ha propuesto que los 2 primeros años, ¿vale?, el tema de los ecoesquemas, como está muy verde y todavía no se sabe cómo van a ser, pues que si el dinero que no se gasta de los ecoesquemas se pueda dar a los agricultores vía la ayuda básica a la renta. Eso es bueno para los agricultores, pero también es bueno para España, porque si no sería dinero que se perdería y volvería a Bruselas sin cobrarlo nadie. Y también veremos luego una diferencia en cómo aplicar el techo de explotación. Como decíamos antes, ahora comienzan los trílogos. Los trílogos es poner de acuerdo a los 3 organismos. Ya hemos dicho que la Comisión tiene la iniciativa legislativa, el Consejo de la Unión Europea, donde están los jefes de Estado y los ministros de Agricultura, los ministros del ramo, y el Parlamento, que como sabéis, pues el Parlamento pues son los eurodiputados de diferentes partidos y que son los que van aplicando enmiendas. Pues todos ellos tienen que ponerse de acuerdo, ¿vale?, para adoptar, digamos, la postura final de esta reforma de la PAC, porque que estamos esperando. Luego veremos un poquito el calendario, cuándo se espera que haya una postura. Vamos al acuerdo hispano-español, como suele decir César Lumbrera. Aquí es donde decía Ignacio, estamos empezando a tener, pues, a llegar un poquito de malas noticias, pero bueno, nosotros estamos ahí para intentar convertir esas malas noticias en buenas o al menos en regulares. Actualmente me voy a centrar en los conceptos que creo que pueden ser más importantes desde el punto de vista práctico. Hay un concepto que para mí tiene mucha importancia y que todos tenemos que estar muy atentos, que es el tema del agricultor genuino. Sabéis que hasta ahora, para cobrar la PAC, habría que cumplir con el concepto de agricultor activo. Agricultor activo, fundamentalmente, era la regla 80-20, que era que del total de ingresos agrarios de la explotación, al menos el 20% fuera por venta de cosecha, ¿vale? Es decir, para que un señor, no solo sus ingresos agrarios fueran de la subvención de la PAC, ¿vale? Además, hay una serie de listas negativas que aquellos que estén dentro tienen que demostrar todos los años que asumen el riesgo empresarial y que cumplen la actividad, ¿vale? Muchas veces cuando se habla un poco en plan demagogo de esa lista negativa hay aeropuertos, hay temas ferroviarios, hay campos de golf, pero también está la actividad inmobiliaria, ¿vale? Una persona que tenga un local o un piso que tenga alquilado y que por tema cumpliendo con la ley de su comunidad autónoma, de su país, esté dado de alta, ¿vale?, en CENAE o en IAE como actividad inmobiliaria, también está dentro de esa lista negativa y todos los años tiene que demostrar vía ingresos que sale, ¿vale? Aquí, como digo, fundamental es la regla 80-20. Es decir, a mí me da igual que una sociedad o un señor sea médico, sea abogado, sea albañil, me da igual los ingresos que tengan los agrarios. Cumpliendo los ingresos agrarios, cumpliría. Ahí es donde creo yo que radica el gran cambio en esta futura PAC. Pasamos ahora, quieren llamar al concepto de agricultor genuino. Y hay una nueva definición, y es que lo que se va a mirar es que aquel que reciba la PAC, al menos el 20 o el 30% de sus ingresos totales sean agrarios, ¿vale? Claro, aquí hay un problema. Aquí tenemos desde un señor que pueda cobrar una PAC de 3.000 o 4.000 euros y tenga otra profesión, sea médico, sea fontanero, sea albañil o sea abogado, ¿vale?, y sus ingresos agrarios realmente no supongan ese 20 o 30%. Y también podemos tener, pues, desde sociedades o comunidades de bienes o una mercantil que se dedique, tenga un negocio desde inmobiliario hasta que tengan hospitales, lo que queráis, y que además bajo ese NIF exploten, ¿vale?, una explotación agrícola. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya pasó la otra reforma que quería, una de las cosas que se pretendía era que todo el mundo estuviera dado de alta, el NIF mismo que pedía la PAC, y se dieron cuenta que es que hay muchos jubilados que piden la PAC y que podrían dejarse mucha gente fuera. Pues respecto a esto, en las reuniones que tenemos con la Junta, que luego veremos, ¿vale?, si nos fuéramos a una horquilla del 30% en el tema de ingresos agrarios sobre los totales, han visto que se queda fuera el 55% de los agricultores en Andalucía. Vuelvo a repetir, es que muchas veces cuando se ponen estas normas se está pensando en un gran grupo empresarial que tienen todo el derecho, además, de tener dentro de su ramo una actividad agraria, pero es que hay mucho agricultor a título individual que tiene una profesión diferente a la agricultura y que tiene también la agricultura como un complemento. Entonces, lo que están planteando es
introducir una serie de umbrales, es decir, todos aquellos que cobren menos de 2.000, 5.000 euros no estarían obligados a hacer esto, ¿vale? Andalucía ha hecho una simulación que es que si bajáramos ese ratio al 5 o al 10%, y con un umbral de 5.000 euros exentos se quedarían fuera solo 3.000 agricultores, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque estamos a tiempo a día de hoy de tomar las medidas necesarias. Pongo un ejemplo que puede ser real. Oye, pues puede yo tenga una familia de varios hermanos que tienen una sociedad mercantil, que tienen una empresa y además tienen una explotación agrícola y lo tienen todo bajo el mismo NIF, ¿vale? A día de hoy, pues no cumplen con esto. Pues a lo mejor se tienen que plantear desde el punto de vista fiscal, ¿vale? Pues dividir la explotación agrícola, dividirlo de su rama, de la otra rama que tienen en la empresa, ¿vale? Y que al menos cada uno tenga un NIF y que el NIF que se dedica a la explotación agrícola, ¿vale? Pues tenga, si no el 100%, la gran mayoría de sus ingresos agrarios, ¿vale? Yo creo que esto es un tema importante. Nosotros aquí en Asaja, en Córdoba, pues estamos informando a nuestros socios y creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Centrándonos en el tema de las regiones. Sabéis que actualmente hay 50 regiones, como decía antes Ignacio. Este sistema, que fue bastante complicado de hacer, está basado, como decía antes Ignacio, y en declaraciones del ministro cuando era consejero, en unos parámetros que creemos que son bastante lógicos. Está basado en las comarcas agrarias, como veis ahí, está basado en 4 tipos de superficie que en su día se determinaron, que eran secano, riego, cultivos permanentes y pastos. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer alegaciones en su día, solicitamos que esos cultivos permanentes se distinguieran entre el riego y el secano. Lo que pasa es que el Ministerio, en sus números, pues decía, oye, que es que ya entonces nos iríamos en vez de 50 regiones, a lo mejor 80. Entonces, ya es verdad, decía que podía ser demasiado complejo, ¿vale? Y en función de esos parámetros se crearon 50 regiones en función de la ayuda que cobraban, regiones que ya todos nos hemos acostumbrado, regiones que nos costó 2 o 3 años entender y, sobre todo, muchos agricultores. Y el agricultor sabe que tiene unos derechos asignados de su región y que necesita tantas hectáreas de la misma región para cobrarlo, ¿vale? Aquí en Córdoba, pues hubo un Real Decreto que establecía dónde se ubicaban cada comarca y cada tipo de cultivo en cada región. Todos los tenemos claros. De hecho, pues hay un mercado de derechos de cuando alguien tiene derecho. Aquí en Córdoba, aprovecho para recordar, en Asaja Córdoba tenemos una bolsa de derechos que funciona bastante bien y ponemos de acuerdo a socios que quieren comprar derechos, vender. Este sistema, ¿vale?, es un sistema que está ya rodado, que es lógico, como ha dicho antes Ignacio, y que incluso se llevó mucho halago. Aquí yo llevo ya 17 años en Asaja y yo no he visto nunca halagar en Asaja, no solo en Córdoba, sino en Asaja Andalucía, a un consejero más que lo que se felicitó a Luis Plana. Yo esta semana, preparando la charla y preparando también un poco de información, ¿vale?, veía una noticia de un acto que hubo en Sevilla cuando se cerró esta reforma de la paz, en que el periodista, el moderador, no me acuerdo de qué periódico era, decía que había sido tan bueno la sintonía consejería-ministerio que la PAC llevaba las iniciales de Plana y de Arias Cañete. Entonces, lo digo como ejemplo de lo que decía antes Ignacio y que luego veremos. Entonces, ¿qué convergencia establece estas regiones? Pues actualmente había una convergencia, había convergencia positiva, los que estaban por debajo de la media de la región iban subiendo, los que estaban por encima iban bajando y los que estaban más o menos en la media se quedaban igual. Y ha habido un crecimiento, como veis ahí, progresivo, ¿vale? De año a año, llegando al menos al 60% de la media de la región. ¿Qué es lo que no compartimos? Pues no compartimos esta convergencia que pretende ahora el Ministerio. Para empezar, porque esta convergencia, ¿vale?, el Ministerio lo que propone ahora es que en el año 2022 todos los derechos pasen de golpe al 70%, los que estén por debajo, y en 2023 al 80%. ¿Cómo se financia eso? Pues eso se financia, obviamente, quitando los que están por encima de la media de la región. Hasta ahora había un tope que era del 30% durante los 5 años, es decir, se podía ir bajando un 6% anual, y el que esté por encima de la media de la región y vaya bajando, pues al menos puede ir año a año adaptando su explotación, pues viendo un poco cómo puede paliar esa merma de ingresos. ¿Qué pasa? Que en el nuevo borrador de decreto que nos mandó el Ministerio ahora un mes y medio, donde venía este tema de la convergencia para 2022 y 2023, directamente dice que el de arriba le quitarán lo que sea necesario. Hombre, no es lógico que un señor o una familia que tiene recordemos que el agricultor es un empresario y tiene que ir adaptando sus ingresos en función de los gastos y de la situación. Pues empezar una campaña sin saber exactamente cuánto te pueden quitar es algo que nosotros no compartimos. Como decía Ignacio el otro día en la diapositiva de Fernando Miranda, que precisamente esta hablaba de llegar a 2027 con una convergencia de un 100%, ¿vale?
Yo he puesto el 100% entre el 2025 y el 2027, porque en las reuniones que hemos tenido con la Junta de Andalucía nos han comentado que incluso el Ministerio, ¿vale?, el poner las convergencias al 70 en 2022 y 80 en 2023, porque se hubiera llegado al 100% antes, en 2025 incluso. ¿Vale? ¿Qué es lo que pretende el Ministerio? Pues disminuir regiones. ¿Cuánto? De 50 se ha hablado a 8. ¿Vale? Nosotros, como digo, creemos que se deben de quedar igual. Y el Ministerio se basa un poco en esa diapositiva, que es decir, oye, no puede haber nadie que no esté de acuerdo en que los agricultores con las mismas condiciones, vecinos, cobren la misma ayuda. Nosotros tampoco estamos en contra de eso. Pero estamos hablando de reconocer la diversidad de agricultura y ganadería que hay en España. No estamos hablando de todos vecinos, estamos hablando de, si disminuye regiones y deja 8 regiones, 4 regiones, estamos hablando de una tasa plana, como bien decía antes Ignacio, ¿vale? Lo comentaba antes Ignacio, ahí tenéis la media del pago básico en España es de 144 euros, en la columna que tenía a la derecha, y Andalucía, que es la que más cobra de media por hectárea, son unos 227 euros, pues de ahí hasta abajo, pues la pérdida que podríamos tener en Andalucía, ¿vale?, en cuanto al valor del pago básico. ¿Cómo se va a gestionar esta nueva PAC? Pues se va a gestionar, como decíamos antes, en base a unos planes estratégicos. Es decir, Europa deja una serie de normativas y cada país, como veis ahí en ese embudo, esa normativa la va a adaptar con un plan estratégico. ¿Vale? ¿Qué son los planes estratégicos? Pues los planes estratégicos, como decía antes, es un documento bastante complejo. ¿Vale? Lo que se ha hecho, se han evaluado un poco, han evaluado las necesidades que hay. Nosotros hemos intervenido en muchas reuniones y mediante esos 9 puntos se ha hecho un plan para la PAC, un plan de medidas. ¿Vale? Fundamentalmente, vamos a ver la estructura, pues sigue habiendo un primer pilar y un segundo pilar, y dentro del primer pilar, pues lo que vamos a tener es una serie de ayudas. La principal va a ser la ayuda básica a la renta, que luego veremos es como el pago básico actual. Va a haber una ayuda complemento redistributivo, que es algo que llevaba tiempo Bruselas queriendo poner y lo ha puesto, que es incentivar las primeras hectáreas con más importe que las siguientes. ¿Vale? Va a haber los ecoesquemas, que luego veremos, que son los regímenes voluntarios en cuanto a actividades medioambientales, que vienen a sustituir un poco al greening. Y luego va a seguir habiendo ayuda acoplada, va a seguir habiendo la ayuda específica al algodón, que esa se mantiene por el Tratado de Adhesión de Grecia, y una serie de medidas sectoriales, que va a ser un poco, ¿vale?, va a ver, se puede destinar un importe que luego haremos para estudios de diferentes cultivos de fruta y hortalizas o medidas como la OP, que se quiere potenciar. El Ministerio está hablando siempre de meter el olivar por ahí para potenciarlo. Y luego el segundo pilar pues va a ser muy parecido ahora. Medidas agroambientales, las zonas desfavorecidas, pues la potenciación, la incorporación de jóvenes, etc. Ahí hemos puesto una comparativa entre la estructura actual de la PAC y lo que viene. ¿Vale? Como veis a la izquierda de la diapositiva, pues tenéis actualmente el pago básico, se lleva un 56% del presupuesto, el pago verde un 30% y luego ya la suma de ayuda acoplada y jóvenes, el resto de los importes. El esquema es parecido. El esquema lo que te habla es de una ayuda básica a la renta, que sería más un pago redistributivo, que sería al menos del 60%. Eso equivalería al pago básico actual. Luego tendríamos los ecoesquemas, que ahora veremos, hemos dicho antes, la diferencia entre el Consejo y el Parlamento es el porcentaje. ¿Vale? Los ecoesquemas, el Consejo, que suele ser, digamos, al final el que más peso tiene en este tema, habla de un 20%. Y como veis en las columnas de la derecha, ese porcentaje va disminuyendo, como decía antes, porque lo que ha propuesto el Consejo es que los 2 primeros años, ¿vale?, la cantidad que sobre de ecoesquemas, veis que la barra azul está más alta, se pueda pagar vía ayuda básica a la renta. Y luego el resto de la estructura, los jóvenes y la ayuda acoplada serían prácticamente igual que lo que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, la gran diferencia, aparte del tema de la región y la convergencia, que es realmente donde puede estar el kit de la cuestión, va a estar en el tema de los ecoesquemas. ¿Vale? Los ecoesquemas, como os decía, hay una diferencia entre cuánto porcentaje de esos pagos directos aplicar, pues esperemos que se quede el 20%, y además el Ministerio lo que pretende, que es lo que ha dicho el Consejo, que en vez de ser un porcentaje de la ayuda básica a la renta, como actualmente el pago verde, sea un importe por medida, es decir, un poco como conocemos las agroambientales. ¿Vale? Es decir, usted, pues, en función de la medida que usted haga, si usted deja cubiertas vegetales, si usted rota los cultivos, pues cobrará un importe más o menos. Eso es mayor complejidad. ¿Vale? ¿En qué se basan los ecoesquemas? Pues se basan en 5 aspectos a mantener, que es el aire, el agua, el suelo, la biodiversidad y el paisaje. El Ministerio ya este año, a principios de año, antes del confinamiento, ya tuvimos una reunión a nivel nacional donde los ecoesquemas se basaban en estos 8 puntos que veis ahí. En el pastoreo extensivo, como decía antes, en implantación de cubiertas vegetales, incorporación al suelo de restos de poda leñoso, fomento de rotaciones, ¿vale? Ya no sería como hasta ahora hemos tenido la diversidad, sino ya habría que rotar,
fomento de aplicación de fertilizantes, ¿vale? Fomento de aplicación de planes individuales de uso de fitosanitarios, implantación y conservación de márgenes y de vegetación, que ya hay bastante avanzado en eso, y luego programas individuales en temas de valorización de estiércoles de diferentes animales, ¿vale? Entonces, en base a estos 8 puntos, se plantearían medidas y cada agricultor, ¿vale? En función de si es ganadero, si es agricultor, si es olivarero, pues en teoría tendrá unos otros esquemas disponibles para ver si le merece la pena. Esto va a ser un poco, en teoría, como las agroambientales. Oye, pues tú, si quieres cobrar ese 20% de los ecoesquemas, tienes que hacer eso. Y cada uno ya tendrá que hacer sus números para ver si le merece la pena o no. Esto nos da un poco de miedo porque conocemos todo lo que son las ayudas agroambientales. Las ayudas agroambientales es algo similar a esto porque las ayudas agroambientales, que de hecho ya estamos teniendo reuniones para las ayudas agroambientales del siguiente periodo, lo que se hace es pagar al agricultor el lucro cesante que tenga. Hay ayudas como el ecológico que llevan años y están implantadas, y hay otras ayudas como las de la cepa aquí en Córdoba, en el Guadiato, que han sido un fracaso y hay 3 personas que lo solicitan porque al agricultor le obligan a dejar el cereal en el campo y le pagan casi la mitad de lo que le pagarían por la cosecha. Entonces, obviamente, nadie se acoge a eso, ¿vale? Decía antes Ignacio, el tema de la reducción y la limitación de los pagos. Pues lo ha explicado perfectamente. Lo que se propone es una regresividad a partir de 60.000 euros y a partir de 100.000 euros que nadie cobre, ¿vale? Pero sí que es verdad que la comisión ya proponía que se descuenten los costes laborales, los impuestos y los seguros sociales, ¿vale? Se está trabajando en que también tengan en cuenta las empresas de servicios, pero no todo el coste de la empresa de servicios, sino el coste que corresponde a los costes laborales de la empresa de servicios. Si tú tienes una factura de empresa de servicios por 10.000 euros, pues habría que determinar si al final se hace así, cuánto es de amortización de maquinaria, cuánto es de gasoil, cuánto es de transporte, y solo valdría, ¿vale?, lo que es los costes laborales. El reglamento y tanto el Consejo como el Parlamento también proponen, oye, que para simplificar esto y en vez de cada agricultor tenga que demostrar cada año sus costes laborales, pues tomar unas medidas predefinidas, lo que conocemos aquí como las UTAs, que veis ahí, que son una UTA, son 1.920 horas, pues eso, se establecen unas tablas que dicen exactamente cuántos jornales da cada cultivo en cada zona y eso es lo que se computaría para ver qué agricultor... Vale. También el Ministerio ha hecho en algunas de las reuniones, ha presentado algunas simulaciones que ha hecho para que os hagáis una idea. Esto simplemente son simulaciones que serían, cada empresa más o menos podría descontarse cada agricultor unos 18.000 euros por trabajador y año. ¿Qué es lo que ha dicho respecto a esto el Consejo y el Parlamento? Pues el Consejo este verano, ya os he adelantado antes, que dijo que solo se aplicaría, la Comisión hablaba de todas las ayudas y el Consejo habla solo que afecte a la ayuda básica a la renta y que se podrían deducir el 100% de los salarios. En cambio, el Parlamento, además el Consejo dice que es una medida voluntaria, pero aquí ya el Gobierno ha dicho que quiere implantarla. En cambio, el Parlamento sí propone que sea obligatoria, afectaría a todas las ayudas menos a jóvenes y a los ecoesquemas y solo permitiría reducirse el 50%, ¿vale?, del salario. Obviamente, de todas las propuestas que hay de los tres organismos, la que a nosotros más nos gusta es la del Consejo, porque es la menos lesiva para los agricultores, se tiene en cuenta el 100% de los salarios y los impuestos que se den y, además, solo afectaría la ayuda básica a la renta. Actualmente, ya hemos dicho, tenemos 2 años que son transitorios. Este 2020, ¿vale?, no ha habido convergencia finalmente, que el año pasado no sabíamos qué iba a pasar, los derechos se han quedado como en 2019 y ya hemos visto que 2021 y 2022... A día de hoy no hay normativa, suele publicarse en diciembre. El Gobierno nos mandó ese borrador en el mes de septiembre, octubre, donde hablaba de una convergencia de un 70-80. Desde la SAJA Nacional se ha hecho un gran trabajo por parte de todas las SAJA, se ha hecho un gran documento de alegaciones, que de hecho tenéis un resumen en la revista que va a llegar a casa la semana que viene, y esperemos que parte de esas alegaciones se recojan, ¿vale?, y no lleguen un poco a, digamos, esa convergencia, ¿vale? ¿Qué PAC nos espera? Pues el otro día, poco más, en algunos medios hemos visto que prácticamente al desaparecer los derechos iba a desaparecer la solicitud de ayudas como tal. Yo recuerdo a la actual parlamentaria de aquí de Andalucía, Clara Aguilera, cuando era consejera, en una entrevista que dijo hace 10 años que la PAC en breve iba a ser darle un botón, ¿vale? Yo ya lo digo en todas las charlas, pero es verdad, llevo 17 años y cada año esto es más complicado y más complejo, ¿vale? Es verdad que cada vez está teniendo más importancia el tema de los cuadernos de campo, el tema de la fertilización, ¿vale? Y es verdad que cada vez los agricultores la van pidiendo más. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia una declaración anual de cultivo, donde a lo mejor en un futuro no muy lejano tenga menos importancia el cultivo que tengas, pero sí tenga importancia el tema de los cuadernos y el tema de cómo cultivas, ¿vale?
Además de lo que decía al principio, una de las claves de esta PAC es el tema del control por satélite, ¿vale? Hay una cosa que se llama el monitoreo de monitoring. Aquí en Andalucía se lleva 2 años haciendo. Este año la provincia de Sevilla ha caído entera y nosotros tenemos algún expediente, pero podéis preguntar a cualquier compañero de Asaja en Sevilla o de alguna entidad que se dedique a PAC, que ha sido un auténtico desastre. De hecho, mañana es uno de los puntos clave de la reunión porque es un tema muy complejo y no funciona exactamente, ¿vale?, como pensaban que iba a funcionar. En definitiva, el monitoring es un satélite que te va haciendo fotos de tu explotación, ¿vale? Y que si no coincide algo con lo que tú has declarado, van mandando avisos a los agricultores para que vayan rectificando, vayan un poco arreglando lo que dice el satélite. Y como os decía antes, el tema de los cuadernos de campo es un tema muy importante. Aquí en Asaja tenemos un programa que es de la empresa AgroLab, que gestionamos esos cuadernos y que en un futuro no muy lejano parece que la idea es que cuando el agricultor haga la PAC directamente suba su cuaderno a la aplicación de la PAC. De hecho, esta semana han empezado a llegar encuestas del Ministerio, del Instituto Nacional de Estadística, donde están pidiendo a agricultores directamente subir los cuadernos para ver los fitosanitarios que están aplicando. Ya me queda poquito. A nivel de Andalucía, pues a nivel de Andalucía estamos manteniendo reuniones con la consejería. En el último mes y medio hemos tenido 2 reuniones, una el 15 de octubre y otra el 5 de noviembre, y la consejería, pues, obviamente, está haciendo su propuesta. La Junta no comparte la eliminación de los derechos históricos, como parece que quiere el Gobierno. Tampoco comparte esa aplicación de la convergencia tan drástica ahora en 2021-2022. Se defiende, lo mismo que hemos alegado desde Asaja, que la convergencia se mantenga en los mismos niveles que se ha aplicado estos 5 años, ¿vale? Y además lo que pretende es, lo que parecía en un primer momento es que los ecoesquemas, que no se haga un cálculo por ecoesquema del lucro cesante, que es mucho más burocracia y mucho más follón, sino que como ahora conocemos el pago verde, pues esos ecoesquemas se cobren como un pago verde de la ayuda. Además de las reuniones que tenemos con la OPA y con cooperativas, la Junta ha constituido hace poco un grupo de expertos donde están, entre otros, hay varias personas, está el vicepresidente del COPA, Pedro Gallardo, que es el presidente nuestro de Asaja Cádiz, hay varias gente que está contribuyendo un poco también a esa postura, ¿vale? De hecho, nosotros, cuando empezamos a ver esas declaraciones del Gobierno y sobre el tema de la convergencia de las regiones, pues a nivel de andaluz se firmó la declaración institucional que veis ahí de Andalucía, que la firmaron Asaja, UPA, COA y las cooperativas, donde se pide un poco lo que decía Ignacio, por lo que pedía el consejero Luis Plana hace 6 o 7 años, que es defender un poco, ¿vale?, la PAC de los agricultores, de los ganaderos andaluces. ¿Cuál es el calendario que nos espera? Pues ahí el calendario que tenemos a día de hoy, el gran hecho clave ha sido en julio de 2020 ese acuerdo del Consejo de Jefes de Estado donde se fijó el presupuesto y se fijaron algunas líneas rojas de la PAC. También en julio ya hubo una conferencia sectorial donde se empezó a ver un poco la orientación política y de donde salió esas propuestas de convergencia del Ministerio. La conferencia sectorial es la reunión que mantiene el Ministerio de Comunidad Autónoma, ¿vale? Actualmente, el mes pasado ya hemos dicho, han sacado su postura tanto Consejo como Parlamento. Y el mes que viene tenemos una nueva conferencia sectorial del Ministerio y las Comunidades Autónomas donde se seguirá debatiendo la orientación política que se quiere dar a esta reforma de la PAC en España, ¿vale? Posteriormente nos iríamos a primavera, donde ya en otra conferencia sectorial tendría que haber un acuerdo final de cómo se va a plantear la PAC aquí en España, y el verano que viene deberíamos tener un primer borrador de ese plan estratégico que ya el Ministerio está trabajando, el cual nos daría un periodo de alegaciones, en otoño se presentaría formalmente y a lo largo del año 2022 la Comisión Europea debería de aprobar ese plan estratégico de España, que es el documento en el cual se va a desarrollar la PAC desde el 2023, que sería el primer año, hasta 2027. Como decía antes Ignacio, la hemeroteca es complicado de resistir, pues ahí tenéis una frase que yo creo que Ignacio la leyó antes, que es: lo importante es el modelo de aplicación y su impacto directo sobre agricultores y ganaderos andaluces y, por tanto, en ese contexto, mantener el mayor grado posible de presupuesto de la PAC que recibe Andalucía en estos momentos. Mantener el actual reparto sectorial y territorial de la ayuda en la medida en que ello sea posible. Esto nosotros lo compartimos al 100% y son unas declaraciones de Luis Plana cuando era consejero de Agricultura en el Parlamento andaluz en junio del 2013. La siguiente frase que dice: el dinero no es para Andalucía, ni para Extremadura, ni para Castilla-La Mancha, ni para ninguna comunidad autónoma, seamos claros, es también de Luis Plana, ministro de Agricultura, en septiembre de 2020. Como decía Ignacio, yo he dicho antes, nosotros en su día alabamos la labor de la consejería y el acuerdo con el Ministerio y seguimos defendiendo lo mismo que defendíamos hace 6 años, que defendía el consejero de Agricultura, y seguiremos defendiéndolo. Entonces, ante cosas como esta, Asaja lleva trabajando desde el mes de septiembre. Ahí tenéis 3 de las últimas notas de prensa relacionadas con el tema, que las podéis encontrar en nuestra página web. Hemos presentado mociones de censura en todos los ayuntamientos de la provincia para apoyar esa declaración institucional de la PAC,
que no es de Asaja, es una declaración institucional de la Junta de Andalucía, repito, de Asaja, de la UPA, de COA y de Cooperativa, es decir, de todas las organizaciones que representan al mundo agrícola y ganadero en Andalucía. Y con esto yo termino, espero no haberme extendido mucho, espero haber sido lo más claro que se puede ser a día de hoy. Y pues nada, pasamos a las preguntas para intentar hacerlo, contestar el mayor número posible. No obstante, pues sabéis que nos tenéis aquí, a todo el equipo técnico, todas las oficinas de todos los pueblos, ¿vale? Para cualquier duda más concreta, pues la vemos sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Una conferencia extensa e intensa, pues que ha pasado por todos los puntos de la PAC. Y la verdad es que confiemos que de alguna manera se le aparezca la luz en un momento y todas las cosas que ahora mismo están planteando se rectifiquen en buenos sitios, tal y cual hace 4 o 5 años se producían, que no ha variado nada como para eso. Bueno, pues hay una serie de preguntas y te voy a pasar una a una. La persona que pregunta es José Ramón Gómez Puig. Dice, hola, el periodo transitorio 21-22 también sigue la convergencia del valor de los derechos, ¿no? No, a día de hoy no se sabe. La propuesta del Ministerio, lo que hemos dicho, la propuesta del Ministerio es esa convergencia que en el año 2021 sea del 70% y el año 2022 del 80%. Se hicieron alegaciones por parte de Asaja Nacional, que contribuimos desde aquí, desde Córdoba, y estamos a la espera de que se publique el Real Decreto y ver si esas alegaciones, normalmente el decreto se suele publicar en diciembre. Teniendo en cuenta que hay una conferencia sectorial en diciembre donde se van a reunir Comunidad Autónoma y Ministerio, puede ser que este año el decreto se atrase un poquito a enero, ¿vale? Y que hasta enero a lo mejor pues no sepamos cómo nos va a afectar la convergencia en el año 2021. Otra más. De Juan Carlos Romero. ¿Cómo se aplicará la reducción de pagos entre los 60.000 y 100.000 euros? Pues se va a aplicar, lo hemos visto en una diapositiva, como una degresividad, ¿vale? Hay una diapositiva por ahí que si la puedo buscar rápidamente. Te lo digo, sí que lo tengo aquí delante. Sí, porque lo vea la gente en la pantalla. 25% a partir de 60.000, 50% a partir de 75.000 y a partir de 90.000 hay una duda. ¿Por qué? Porque la Comisión dijo un 75% y el Consejo ha dicho un 85%, que es una de las cosas que tendrán que verse en los trílogos. De todas maneras, si todas esas cantidades, si a partir de 60.000 euros de ayuda a la renta, si al final la ayuda a la renta, el agricultor le da en empleo, no se le aplicaría ni la degresividad ni el techo límite por explotación. Muy bien. Hay una tercera pregunta que viene de don Rafael Navas Ferrer, secretario general de Asaja Córdoba. Y meto un poco el dedito en la cuestión. Dice, una reflexión para que cada uno haga en su casa. Dice, cuando se reduzcan las regiones como quiere el Gobierno de España y la convergencia sea plena, como ha afirmado el ministro que va a plantear en el periodo 21-27, tendremos tasa plana. Así que cada uno haga sus cuentas con los siguientes datos. Primero, recordamos que la media pago base en España es de 144 euros hectárea. Segundo, van a entrar más superficies admisibles de las actuales, es decir, el mismo dinero para más hectárea. El presupuesto global es un 10% menor que en el periodo actual. Y cuarto, una parte del pago básico actual se convierte en ecoesquemas. Solo se cobrará haciendo cosas de altos costes. Con ello, hagan ustedes sus números. Y ahora que les diga el ministro y su equipo, y los que dependen de él, por motivos políticos u otros, que esta reforma es buena para usted. Manda a mí. Muchas gracias. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. Tomás Millán dice que la estimación de reducción de 200 millones para la provincia de Córdoba, ¿cuánta reducción en porcentaje supone? Vamos, la estimación ahora mismo, la estimación de la reducción de la provincia de Córdoba, ahora mismo tenemos que hacer una estimación desde lo mínimo, que sería el 10%, que es lo que se supone que se va a reducir el presupuesto de la PAC, hasta lo máximo. ¿Cuál es lo máximo? Como no sabemos cómo van a quedar las regiones y no sabemos cómo va a ser la convergencia, pues el máximo sería pasar el cálculo que hemos hecho es tener en cuenta los derechos que hay en Córdoba, la media de Andalucía, que son 227 euros, pues esos derechos multiplicarlos por la media nacional, que serían 144 euros por hectárea, que sería donde iríamos si a día de hoy tendríamos una tasa plana. Ese es el cálculo que hemos hecho del porcentaje. El porcentaje puede ser del 10% mínimo hasta no se sabe, porque además depende de cada agricultor. Obviamente, los agricultores, si se llega a una tasa plana a nivel nacional, con una única región,
pues el agricultor que esté más alto, por supuesto, es el que más va a perder, porque va a tener que ir bajando hacia esa media. Todo dependerá de cómo quede finalmente la convergencia y de cómo quiera el gobierno disminuir ese plan de 50 regiones que actualmente está funcionando. Muy bien. Persona que pregunta, María Luisa. Buenas tardes, gracias por la explicación. ¿Podría aclarar de nuevo la nueva situación de agricultor genuino? Si tengo la agricultura como segunda actividad, ¿podría tener un problema para cobrar la PAC? Bueno, podría tener un problema, tal y como está redactado hoy, si la agricultura en cuanto a ingresos no supone al menos el 30% o el 20%, que es lo que está en esa horquilla. ¿Vale? Entonces, no sabremos si luego va a haber letra pequeña, como hay actualmente en el agricultor activo, que aquel que no llega al 80-20, si demuestra por algún motivo, a día de hoy hay 3 años, ¿vale? Y si alguno no llega, tiene que demostrarlo con facturas de gastos, pues por algún motivo no ha tenido ingresos este año. Pero a día de hoy la normativa lo que dice y lo que pretende el Ministerio, que ya además lo he dicho en varios foros, en varias reuniones, es que el agricultor que del total de sus ingresos totales, el 20 o el 30% no sea agricultura, no cumpliría con el concepto de agricultor genuino. Entonces, la cuenta que tiene que echar cada uno es a día de hoy cuánto ingresa por la agricultura y cuánto ingresa por su otra profesión y hacer esos números y pues plantearse ver un poco si tiene que tomar alguna medida. También todo depende de ese umbral que decíamos que se pretende meter para intentar reducir el impacto. Muy bien. Otra pregunta. Pregunta Consuelo y dice, has explicado el concepto de agricultor genuino y para cumplir eso una opción en empresas puede ser separar la actividad agraria del resto de actividades económicas. En la anterior reforma se persiguieron algunas prácticas por considerarse creación de condiciones artificiales. ¿Podemos estar tranquilos con esos movimientos? ¿Es recomendable hacer lo que sea cuanto antes mejor? Bueno, todo depende, obviamente, todo depende de la situación de cada uno. Obviamente, el reglamento y cuando salgan los reglamentos, digamos, delegados y detallen toda la normativa, pues habrá una serie de condiciones artificiales como hay. Pero cambiar tu explotación, digamos, tu actividad empresarial, dividirla en 2 ramas, siempre y cuando cumplas con la legislación española, bien sea por arrendamiento, bien sea por decisión, no debería de haber problema. Obviamente hay que hacerlo bien, hay que hacerlo asesorado tanto por nosotros en cuanto a PAC como por los asesores fiscales y laborales de cada uno, ¿vale? Aquí también tenemos unos magníficos, pero siempre y cuando se cumpla con la legislación española no debería de incurrirse ninguna condición artificial. Está la figura del arrendamiento, que haciéndolo todo legal no debe de haber ningún tipo de problema. Bien, ahora la pregunta Juan María. Buenas tardes. Para la PAC 2021 se aplica convergencia de los derechos. Se pregunta, ¿se sigue cobrando lo mismo que en los 2020? No, ya lo hemos dicho antes. En 2020 se ha cobrado lo mismo que en 2019, que hasta prácticamente hace un mes no lo hemos sabido hasta que se hizo el pago del anticipo, ¿vale? No ha tenido el Ministerio con esa incertidumbre. Y en 2021 la propuesta legal a día del Ministerio es que la convergencia sea del 70%. Lo he explicado antes. ¿Cómo se sube esa convergencia al 70%? Dice la normativa, quitándole a los que están por encima de la media lo que sea necesario. Eso es lo que hemos alegado de la Saja. Lo repito, hasta ahora en la normativa actual, los que estaban por encima de la media de la región, ¿vale? Eso se cogía la región, se veía quién estaba por debajo de la media, cuánto dinero hacía falta para subirlos en lo que dice la normativa, y a los de arriba se le quitaba, pero con un tope, un 6% anual como máximo. Ahora la normativa dice que los de abajo tienen que pasar directamente al 70%, es decir, el que se haya quedado en el 60% directamente va a subir un 10%, y los de arriba dice la normativa que se le va a quitar lo que sea necesario. Por supuesto, esta Saja lo hemos alegado, lo vemos una barbaridad, y lo que hemos pedido es que se siga con el mismo proceso de convergencia, que lo vemos lógico, lo vemos lo más justo posible y que ha funcionado bien y que no ha habido problemas durante estos 5 años. Muy bien, Eduardo. Luego Alonso nos pregunta, buenas tardes. Soy en voces de que el cuaderno de explotación va a ser la nueva PAC. ¿Es así? ¿Es por ello las cartas que están enviando para pedir los cuadernos de explotación de estadística? Bueno, no es que se hable que el cuaderno, sino que incluso dentro del ecoesquema hemos visto 2 de los puntos en los que se van a basar los ecoesquemas son los planes de fertilización y los planes individualizados de aplicación de fitosanitarios. El cuaderno de explotación a día de hoy es obligatorio tenerlo. Es
¿vale? Lo que pasa es que pedirlo la administración lo pide a aquellos que tienen inspecciones, sobre todo de condicionalidad. Ahora es verdad que nos hemos encontrado en esta última semana con una... Sabéis que las encuestas de estadística, los que lleváis más tiempo en la agricultura, esos sobres grandes que nos llegaban, que te pedían los cultivos y demás, pues lo que se firmó hace unos años, el Ministerio de Agricultura firmó con el Instituto Nacional de Estadística un convenio, por lo que esa información la podían sacar de la PAC. O sea, ahora se ve que, ¿vale?, esa misma encuesta la están haciendo para ver un poco la aplicación de fitosanitarios. Entonces, dentro de la encuesta, una de las cosas que te piden es subir el cuaderno. Puede que esté relacionado porque al final todo depende del gobierno de España, pero sí que es verdad que el cuaderno cada vez va a tener más importancia y que a lo mejor de aquí a unos años, no sabemos, 2, 3, 4, no va a ser solo, lo van a pedir solo a aquellos que le toque el control, sino que va a ser a lo mejor un documento que haya que subir cuando hagan la PAC, como a día de hoy las comunidades de bienes tienen que subir el 184, que antes ellos hacían su 184 y no había que subirlo hasta el año 2015. Muy bien. Otra pregunta. Anónimo. Yo creo que es un anónimo ganadero. Pregunta, con respecto a las ayudas de las vacas nodrizas, ¿qué es lo que puedes decir? Vamos a ver, la ayuda acoplada se mantiene en prácticamente los mismos porcentajes que ahora, que si no me falla la cabeza, un 12% del presupuesto, que se puede ampliar en un 2% más si se destina a cultivos proteicos. A día de hoy en España, la gran mayoría de las ayudas acopladas, menos los proteicos, van destinadas a los ganaderos. Tienen ayuda a la vaca nodriza, hay ayuda al vacuno de cebo, hay ayuda al ovino, hay ayuda al caprino. La idea es seguir con esa ayuda, porque de hecho habrá que analizar ahora los sectores a los que se van a destinar la ayuda acoplada. ¿Por qué la ganadería a día de hoy es la que más tiene ayuda acoplada? Porque en su día el reglamento lo que dice es que se tendrán que dar ayuda acoplada a sectores que estén en pérdidas, que hayan disminuido su superficie o su número de cabañas ganaderas, ¿vale? Habrá que verlo. Por ejemplo, uno de los sectores que parece que va a entrar, que hasta ahora nunca va a entrar, es la aceituna de mesa para cobrar esa ayuda acoplada. Entonces, habrá que ver un poco cómo se hace en España, porque cada país tiene una casuística. Pero lo lógico es que la ayuda a la vaca nodriza continúe, si no es exactamente igual en términos muy parecidos. Pregunta otra cosa. ¿Y de las ayudas agroambientales? ¿Qué es lo que puedes decir? Pues las ayudas agroambientales, como sabéis, las ayudas agroambientales son ayudas del segundo pilar y son ayudas que cada comunidad autónoma establece en función de sus necesidades. La Junta de Andalucía es verdad que ya está trabajando en el análisis de las ayudas agroambientales que hemos tenido. Estamos teniendo reuniones, ya hemos tenido varias, sobre cómo han ido las ayudas agroambientales actuales, y la idea de la Junta de Andalucía es abrir sus ayudas agroambientales. ¿Cuáles son las fijas? Pues el ecológico suele ser fijo, el tema de cubierta vegetal suele ser fijo, pero habrá que ver, porque si uno de los ecosquemas va a ser dejar cubierta vegetal, habrá que ver cómo se liga eso con la ayuda agroambiental de dejar cubierta vegetal. Entonces, agroambientales va a haber, de hecho es el proyecto estrella del segundo pilar y las ayudas estrellas que salen todos los años. Lo que habrá que ver es qué medidas plantea la Junta de Andalucía para continuar con las agroambientales en el nuevo periodo hasta 2027. Bueno, nos pregunta Antonio Rico. ¿En la nueva PAC está vinculado el cobro de la ayuda básica al cumplimiento de las medidas ambientales? Bueno, el cobro de la PAC al cumplimiento de las medidas ambientales está desde hace años, desde que se instauró la condicionalidad. Es decir, tú para cobrar la PAC, hoy en día no te puede obligar a nadie a producir por el tema de la Organización Mundial de Mercado y tienes que cumplir con una serie de requisitos. Ahí está el agricultor activo, ahora va a estar el agricultor genuino, pero tú para cobrar la PAC tienes que cumplir con la condicionalidad. Y la condicionalidad son las buenas prácticas agrarias medioambientales y los requisitos legales de gestión, que son una normativa medioambiental que todos tenemos que cumplir, hagamos PAC o no, pues los ganaderos desde la identificación animal, los agricultores desde el tema de la semilla certificada o de reempleo con métodos propios, etcétera, etcétera. Es decir, temas medioambientales sí va a haber que cumplir siempre para cobrar la PAC. Otra cosa es que ahora, como los ecoesquemas parecen que va a ser voluntario, si uno no se quiere acoger al ecoesquema porque, lo decía antes, porque no le sea rentable, si al final pues decida no acogerse. Que eso es lo que no pasaba hasta ahora. Hasta ahora, para cobrar el pago básico, también te tenías que cumplir con el pago verde. Gracias a la gestión, entre otros, de esta casa, con el tema del proyecto de cítricos, se consiguió que los cultivos permanentes cobraran el greening per se. Pero los que han tenido cultivos de cereal y cultivo herbáceo han tenido durante estos años que cumplir con la diversificación, el interés ecológico y una serie de cultivos. Entonces, condiciones medioambientales siempre va a haber que cumplir con la condicionalidad. ¿Que uno no quiere cogerse al ecoesquema? Pues podrá cobrar la ayuda básica a la renta. Muy bien. Y bueno, una pregunta, la número 11. Soy titular, es un anónimo también,
Soy titular de una explotación y hago la PAC desde 2016. Tengo 40 hectáreas y solo 20 derechos. ¿En qué momento creen que se me podrá igualar el número de derechos al número de hectáreas que vengo declarando en mi explotación? Pues eso es una de las cosas que está por ver. ¿Por qué? Porque no sabemos la letra pequeña de cómo se va a aplicar la PAC. Si se aplica como se aplicó en 2015, ¿vale? Lo hablábamos antes y lo decías tú, lo decía Rafa en su comentario, que hay que tener cuidado porque no sabemos, ¿vale?, qué hectáreas van a entrar sin derecho en esta nueva PAC o cuál va a ser, digamos, el límite que va a poner el Ministerio. Este señor, a día de hoy, tiene posibilidad de comprar derechos, como hemos dicho antes que hay una bolsa, y arriesgarse o no arriesgarse a que cuando se reforme la PAC en 2023, pues haya una normativa similar a lo que hubo hace 5 años en la que se repartía los derechos o el dinero que tenía entre todas las hectáreas. Eso a día de hoy no se puede saber, es un riesgo que él, si quiere continuar así, o comprar derechos o esperar un poco a ver qué pasa en 2023. Muy bien, pues vamos a terminar. Llevamos algo más de 1 hora y yo creo que hay muchas más preguntas, pero no podemos continuar así. Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un éxito, yo diría, a este acto de hoy. Los que no habéis podido participar a través de más preguntas, tenéis esta casa abierta para que os la respondamos. Tenemos más de 300 personas que se han incorporado a esta charla, a esta reunión, y la verdad es que agradecemos vuestra colaboración, la atención, y esperamos que hayamos podido aclarar muchas dudas. Esto no hay que contemplarlo con un sentido pesimista, ni mucho menos, sino con algo que requiere sangre joven y desde luego que lo que requiere también es un gran esfuerzo, amor a la agricultura y lanzarse a la piscina, porque de este charco salimos seguro. Muchas gracias. Muchas gracias.